Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Aquí estoy, Kerem Explota, listo para dar mi opinión sin pelos en la lengua sobre los temas que más nos interesan. ¿Están listos para sumergirse en el drama? Porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y los titulares de la prensa rosa, las palabras del padre de Hande Erçel. Sí, han oído bien. El patriarca de la familia Erçel ha hablado, y sus declaraciones, digamos, han generado una ola de reacciones, desde sorpresa hasta indignación. Antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, quiero recordarles a todos ustedes, mis queridos suscriptores y a los nuevos que están llegando, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades, exclusivas y mi opinión más sincera sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perderse ni un segundo de este chismorreo. Ahora sí, preparémonos para analizar a fondo las declaraciones del padre de Hande Erçel. Para los que están un poco perdidos, les daré un breve resumen de lo que ha pasado. Recientemente el señor Kaya Erçel, padre de la famosísima actriz Hande Erçel, concedió una entrevista a un importante medio de comunicación turco. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, durante la entrevista, se le preguntó sobre diversos temas relacionados con la carrera de su hija, su vida personal y, por supuesto, sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se puso interesante, o mejor dicho, explosiva. Las palabras exactas que dijo el señor Erçel no las voy a repetir textualmente para no caer en la desinformación y porque, sinceramente, algunas de ellas son bastante delicadas. Pero sí les puedo decir que en esencia, expresó ciertas reservas sobre la relación de Hande con Kerem Bürsin, sugiriendo que no estaba del todo convencido de que fuera la persona adecuada para su hija. Además hizo algunos comentarios sobre la dirección que estaba tomando la carrera de Hande, dando a entender que preferiría que se enfocara en proyectos más serios y artísticos. ¡Boom! Aquí está la explosión de la que les hablaba. Estas declaraciones han causado un verdadero terremoto en el fandom de Hande y Kerem, conocido cariñosamente como Anker. Los fans están divididos. Algunos apoyan al padre de Hande argumentando que solo quiere lo mejor para su hija y que tiene derecho a expresar su opinión. Otros, en cambio, lo critican duramente acusándolo de entrometerse en la vida personal de Hande y de intentar controlar sus decisiones. Y ahora, aquí es donde entra Kerem Explota en acción. ¿Qué opino yo de todo esto? Bueno, como siempre, voy a ser honesto y directo. En primer lugar, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, incluso los padres sobre las relaciones de sus hijos. Es natural que un padre quiera lo mejor para su hija y que tenga ciertas expectativas sobre su futuro. Sin embargo, también creo que Hande Erçel es una mujer adulta, inteligente y capaz de tomar sus propias decisiones. Ella es la que debe decidir con quién quiere estar y qué tipo de proyectos quiere realizar. Su padre puede aconsejarla, guiarla y darle su opinión, pero al final, la decisión final es suya. Además, me parece un poco injusto que se critique a Kerem Bürsin por no ser suficientemente bueno para Hande. Kerem es un actor talentoso, guapo, exitoso y por lo que sabemos, una buena persona. No entiendo por qué algunos lo ven como una opción inferior para Hande. ¿Acaso el señor Erçel tiene en mente un príncipe azul de algún reino lejano para su hija? Y si lo tiene, que se lo guarde para él, que Hande ya ha demostrado que sabe elegir muy bien. Y en cuanto a la carrera de Hande, creo que ella tiene todo el derecho a elegir los proyectos que le parezcan más interesantes y gratificantes. Si quiere hacer comedias románticas, telenovelas o películas de acción, es su decisión. No creo que deba sentirse presionada a hacer solo proyectos serios o artísticos para complacer a su padre o a la crítica. Ella es una actriz versátil y puede triunfar en cualquier género que elija. Además, no es como si Hande no hubiera demostrado su talento en proyectos que van más allá de la comedia romántica. Recordemos su papel en Nazice, que demostró una faceta mucho más dramática y profunda. Lo que me preocupa de todo esto es el impacto que estas declaraciones pueden tener en la relación de Hande y Kerem. La presión mediática ya es bastante intensa para las parejas famosas, y añadir la presión familiar puede ser devastador. Espero que Hande y Kerem sean lo suficientemente fuertes para superar este obstáculo y seguir adelante con su relación si es lo que realmente quieren.
Es que, seamos sinceros, ya hemos visto muchas relaciones de famosos desmoronarse bajo el peso de la opinión pública y las expectativas de los demás. No queremos que Anker sea una de ellas. También me preocupa la imagen que esto proyecta de la familia Ercel. No sé si el señor Ercel se dio cuenta del alcance que tendrían sus palabras al conceder la entrevista. Quizás habló sin pensar, o quizás tenía una agenda oculta. En cualquier caso, creo que debería ser más cuidadoso con lo que dice en público, ya que sus palabras pueden tener consecuencias negativas para su hija y para toda su familia. A ver, señor Ercel, que esto no es un café entre amigos, es una entrevista. Cada palabra cuenta, y más cuando tu hija es una de las actrices más famosas de Turquía. Y hablando de consecuencias, las redes sociales han estallado con comentarios, memes y teorías sobre este tema. Algunos fans incluso han creado hashtags como #apoyo a Hande, #respeto a la decisión de Hande, y mi favorito, #dejen a Hande en paz para mostrar su apoyo a la actriz. Otros, en cambio, han atacado al señor Ercel, llamándolo controlador, machista y entrometido. Algunos incluso se han atrevido a comparar la situación con la trama de alguna telenovela turca, La Ironía. La verdad es que este asunto ha tocado una fibra sensible en muchas personas, ya que plantea preguntas importantes sobre el papel de los padres en la vida de sus hijos adultos, el derecho a la autonomía y la presión social sobre las mujeres para cumplir con las expectativas familiares. Es un debate que va mucho más allá del mundo del espectáculo y que nos afecta a todos de alguna manera. ¿Hasta qué punto debemos escuchar los consejos de nuestros padres? ¿Cuándo debemos empezar a tomar nuestras propias decisiones, incluso si eso significa ir en contra de sus deseos? Son preguntas difíciles pero necesarias. Pero volviendo al tema central, me pregunto si Hande y Kerem han hablado con el señor Ercel sobre sus declaraciones. Imagino que la conversación no ha sido fácil. De hecho, me atrevo a decir que probablemente ha sido una de las conversaciones más incómodas de sus vidas. Pero es importante que hayan podido expresar sus sentimientos y llegar a un entendimiento, aunque sea mínimo. Al fin y al cabo son una familia, y la familia es lo más importante. ¿O no? Y hablando de la familia, ¿qué pensará la madre de Hande de todo esto? ¿Estará de acuerdo con su marido? ¿O será ella la voz de la razón en todo este embrollo? Me encantaría saber su opinión, aunque dudo mucho que la vaya a expresar públicamente. Las madres suelen ser más discretas en estos asuntos, ¿verdad? Pero estoy seguro de que está ahí, apoyando a su hija y tratando de mediar entre ella y su padre. Madre solo hay una. También me pregunto si este incidente afectará la relación laboral de Hande y Kerem. Recordemos que ambos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. ¿Será que esta polémica afectará la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Espero que no, porque la química entre ellos en la pantalla es innegable. Y seamos sinceros, nos encanta verlos juntos. En resumen, las palabras del padre de Hande Ercel han desatado una tormenta en el mundo del espectáculo turco. Sus declaraciones han generado controversia, críticas y debates sobre la vida personal de la actriz y su relación con Kerem Bürsin. Espero que Hande y Kerem sean capaces de superar este desafío y seguir adelante con sus vidas, independientemente de lo que diga o piense el señor Ercel. Al final, lo que importa es su felicidad, ¿no creen? Pero no nos olvidemos de otro aspecto importante, la libertad de expresión. El señor Ercel tiene derecho a expresar su opinión, aunque no estemos de acuerdo con ella. Vivimos en una sociedad libre, y eso implica que todos podemos decir lo que pensamos, siempre y cuando no incitemos a la violencia o al odio. Así que aunque critiquemos sus palabras, debemos respetar su derecho a decirlas. Es un principio básico de la democracia. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de mi opinión sobre este tema tan polémico. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con el padre de Hande Ercel? ¿Creen que tiene derecho a opinar sobre la vida personal de su hija? ¿O creen que Hande debería tomar sus propias decisiones sin importar lo que diga su padre? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan. Quiero saberlo todo. Recuerden, este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. No toleraré comentarios ofensivos o insultantes. Quiero escuchar sus opiniones, pero siempre con respeto y educación. Nada de insultos, por favor. Aquí somos todos fans del salseo, pero con clase.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan ni uno solo de mis chismorreos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis queridos explosivos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Pero siempre con respeto, ¿eh? Hasta la próxima.